Se dice que las piedras utilizadas en la construcción de la Gran Pirámide provenían de Torá, ubicada a unas 25 millas al este. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre las pirámides fuera mentira? Nos contaron que el faraón Keops, también conocido como Khufu, construyó la Gran Pirámide con herramientas de cobre y 20.000 trabajadores en tan solo 20 años. Pero, ¿qué pasaría si Graham Hancock te dijera que eso es imposible? Creo que estamos ante una tecnología perdida. Y fue aquel antiguo apocalipsis, hace unos 12.800 años, el que lo borró todo. Pasó años indagando en la historia prohibida, en mapas antiguos, escaneos desclasificados y datos arqueológicos suprimidos. Y lo que descubrió sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Esta es la prueba de quién construyó realmente las pirámides, y te dejará atónito. Graham Hancock, el hombre que se negó a guardar silencio. Hancock no es un historiador típico, no es egiptólogo, no es catedrático titular y no forma parte de la élite académica. De hecho, esa es precisamente la razón por la que tanta gente confía en él. Antiguo periodista de The Economist, Hancock dio un giro audaz en la década de 1990. Dejó de perseguir titulares y comenzó a perseguir algo más profundo, una historia perdida. Sus preguntas eran sencillas. ¿Y si las civilizaciones antiguas fueran mucho más antiguas de lo que creemos? ¿Y si nuestros libros de historia solo contaran la mitad del relato? ¿Y qué pasaría si la verdad hubiera sido literalmente enterrada bajo siglos de arena, piedra y censura académica? Durante más de 3 décadas, Hancock ha viajado por todo el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las selvas de Indonesia, desde las ruinas sumergidas frente a las costas de Japón hasta los templos de América Central. Ha entrevistado a expertos en geología, astronomía, lenguas antiguas y mitología comparada. Su enfoque es multidisciplinario, entrelazando patrones que la academia convencional suele ignorar. Aunque los académicos tradicionales califican sus ideas de pseudociencia, millones de lectores y espectadores ven en Hancock algo distinto. No un teórico de la conspiración, sino un denunciante de la historia antigua. Sus críticos lo acusan de ser peligroso, engañoso e incluso antiintelectual. Pero millones de personas perciben otra cosa. Un hombre que hace las preguntas que nadie más se atreve a hacer y que lo respalda con investigación, imágenes y datos. Lo que distingue a Hancock no son solo sus teorías, sino su negativa a permanecer en silencio. No pretende tener todas las respuestas, simplemente señala que la historia oficial no tiene sentido, que las piezas no encajan y que hay mucho más en nuestro pasado de lo que nos han contado. Y en lo más alto de la lista de maravillas incomprendidas de Graham Hancock se encuentra el monumento más grande y desconcertante de todos, la Gran Pirámide de Giza. El problema de Khufu, un monumento sin nombre. La Gran Pirámide de Giza es la estructura más emblemática de la Tierra. Sin embargo, cuando buscas respuestas en su interior, sucede algo extraño. No hay ninguna. Según la versión oficial, fue construida alrededor del año 2500 a.C. C. por el faraón Khufu, también conocido como Keops. Su edificación habría tomado poco más de 20 años y se habría realizado con una enorme fuerza laboral de trabajadores cualificados, no esclavos. Se estima que se colocaron unos 2,3 millones de bloques de piedra caliza, utilizando herramientas de cobre, trineos de madera y una cantidad inmensa de mano de obra. Es una historia que se ha repetido en libros de texto, museos y aulas durante generaciones, pero Graham Hancock no se lo cree. Su pregunta es sencilla: ¿dónde están las pruebas? Para una civilización tan obsesionada con los detalles como el antiguo Egipto, el silencio dentro de la Gran Pirámide es ensordecedor. La mayoría de las tumbas reales están repletas de inscripciones del Libro de los Muertos, alabanzas a los dioses, nombres de faraones, declaraciones de poder y genealogías divinas talladas en piedra. Pero dentro de la Gran Pirámide no hay nada.
ni un solo jeroglífico en sus paredes interiores. Sin grandes relieves, sin dedicatorias, sin textos funerarios, solo enormes cámaras silenciosas talladas en piedra. Incluso el supuesto sarcófago de la cámara del rey resulta cuestionable. Es una simple caja de granito, sin marcas, sin decoración y vacía. Nunca se ha encontrado ninguna momia, ni reliquias funerarias, ni sellos reales. Nada que demuestre que Khufu o cualquier otra persona haya sido enterrada allí. Entonces, ¿de dónde surge la conexión con Khufu? Todo proviene de unas marcas de cantera, antiguos grafitis supuestamente grabados en una cámara oculta sobre la cámara del rey. Estas inscripciones fueron descubiertas en 1837 por el coronel Howard Vyse, un explorador británico que trabajaba con explosivos y herramientas rudimentarias. Según su diario, la cámara permanecía sellada hasta que él la abrió y por casualidad halló inscripciones que mencionaban a Khufu. Sin embargo, Hancock y otros investigadores consideran débil esta evidencia. Primero, Vyse competía con otro explorador que estaba a punto de superarlo. Segundo, no hubo testigos del hallazgo. Y tercero, las inconsistencias en sus registros sugieren que pudo haber falsificado las marcas para obtener fama y financiación. Hasta hoy, esa marca de cantera es la única prueba directa que vincula a Khufu con la Gran Pirámide. No está grabada en el exterior, no aparece en papiros antiguos ni en relieves de templos o tumbas reales. ¿Por qué entonces este colosal monumento, una maravilla de la ingeniería sin igual incluso hoy, se atribuye oficialmente a un rey que no dejó rastro alguno en él? Hancock ofrece una respuesta inquietante. La pirámide no fue construida por Khufu, sino encontrada por él. Es posible que la heredara y la reclamara como propia. Dinastías posteriores pudieron restaurar o reutilizar estructuras antiguas sin comprender sus orígenes. Esto explicaría por qué la Gran Pirámide destaca tan drásticamente entre las demás del reino antiguo, la mayoría hoy reducidas a montones de escombros. En otras palabras, su verdadero origen pudo haber sido un misterio incluso para los propios egipcios. Pero si Khufu no la construyó, queda la pregunta más importante: ¿cómo se edificó? Lo que sigue no es solo historia antigua, sino una aparente imposibilidad de ingeniería. Al analizar su estructura con objetividad, algo se vuelve evidente. Este no fue un proyecto primitivo, sino una obra maestra de precisión que incluso la tecnología moderna tendría dificultades en reproducir. Comencemos por lo esencial. La Gran Pirámide está alineada con el norte verdadero, con un margen de error de apenas 0,05 grados. No con el norte magnético, sino con el norte geográfico, una precisión que hoy solo se logra con instrumentos avanzados. Y sin embargo, hace más de 4.500 años, se consiguió, supuestamente, con herramientas de cobre y piedra. Su base cubre más de 13 acres y está nivelada con una variación inferior a 1 pulgada. Incluso con equipos láser modernos, lograr tal exactitud sería una hazaña monumental. Las piedras de revestimiento y los bloques interiores encajan con tal precisión que en muchos casos no cabe una hoja de afeitar entre ellos. Algunas juntas son curvas o anguladas, perfectamente interconectadas para absorber peso y presión. Esto no fue un simple apilamiento, fue un trabajo de ingeniería minuciosa y deliberada. Según la versión oficial, todo se logró con cinceles de cobre y piedras de diorita. Pero el cobre es demasiado blando para cortar granito. Los intentos modernos de replicar el proceso con esas herramientas resultaron lentos, imprecisos e ineficientes. A veces, las herramientas se rompían antes de lograr avances significativos. La Gran Pirámide contiene unos 2,3 millones de bloques de entre 2 y 15 toneladas cada uno. Extraerlos, moldearlos, transportarlos y colocarlos en 20 años requeriría instalar un bloque cada 2 minutos y medio, sin descanso ni error durante 2 décadas. Aún más desconcertante es el diseño interior. La gran galería y la cámara del rey muestran una geometría precisa y simbólica. Las proporciones de la pirámide reflejan el número pi y su estructura codifica el conocimiento de los equinoccios,
el año solar e incluso la curvatura de la Tierra. Esto no parece una tumba, sino un instrumento científico tallado en piedra. Hancock lo resume así: esto no es ensayo y error, es ingeniería avanzada. La calidad arquitectónica de la Gran Pirámide supera con creces a las que vinieron después. De hecho, muchas de las pirámides posteriores a Khufu son inestables o están en ruinas. ¿Cómo pudo una civilización pasar de una perfección casi divina a construcciones que colapsaban? Para Graham Hancock, la conclusión es inevitable. La Gran Pirámide no fue obra del Imperio Antiguo. Fue heredada, reutilizada o levantada por una civilización con conocimientos y herramientas que hoy no comprendemos. Sea cual sea la verdad, una cosa es evidente: la Gran Pirámide fue diseñada con una brillantez que trasciende su tiempo. Pero el misterio tiene otra capa. Construirla ya es asombroso. Transportarla, sencillamente imposible. ¿De dónde provenían esas enormes piedras y cómo fueron movidas? Si la precisión de la pirámide resulta desconcertante, el traslado de sus materiales desafía toda lógica. El corazón de la estructura, la cámara del rey, no está hecho de piedra caliza, como el resto, sino de granito macizo, una roca mucho más dura y pesada. Estos bloques, algunos de hasta 80 toneladas, fueron extraídos de Asuán, una cantera situada a más de 500 kilómetros al sur. Piénsalo, cada bloque pesa tanto como una locomotora diésel. Moverlos río arriba por el Nilo, arrastrarlos tierra adentro y elevarlos más de 45 metros con cuerdas, trineos y fuerza humana. Es lo que la versión oficial intenta explicar. El problema es que no existen pruebas sólidas de cómo se logró. La explicación más aceptada sostiene que los obreros construyeron rampas gigantes, externas o en espiral, para arrastrar las piedras hasta la cima. Sin embargo, ingenieros modernos han señalado una falla evidente. Una rampa de ese tipo habría requerido más material que la propia pirámide, y no se ha hallado ni un solo vestigio de ella. Otros proponen rampas internas o sistemas de poleas, pero tampoco hay evidencia arqueológica que lo respalde. Las herramientas atribuidas al proceso, trineos de madera, cinceles de cobre y cuerdas, resultan inútiles ante pesos tan colosales. Incluso experimentos modernos con réplicas de estas herramientas demostraron que, ni siquiera con técnicas actuales, sería posible mover y tallar bloques semejantes con tanta precisión. Varios ingenieros contemporáneos han admitido que no podrían reproducir la Gran Pirámide utilizando la tecnología que supuestamente tenían los antiguos egipcios. Hancock lo resume con una frase: esto no fue simple mano de obra, fue conocimiento. Sugiere que los constructores poseían una comprensión avanzada de la ingeniería, quizás incluso de principios físicos que hoy desconocemos o hemos olvidado. La versión oficial, en cambio, deja más preguntas que respuestas, y surge el mayor interrogante: si no fue construida alrededor del 2500 a.C., ¿cuándo se levantó realmente? Hancock cree que la respuesta no está en las piedras, sino en el agua. Para descifrar la verdadera cronología, recurre a una evidencia ignorada por la mayoría de los arqueólogos: la erosión por lluvia de la Gran Esfinge. En el límite de la meseta de Giza se alza la Gran Esfinge, mitad león, mitad humano, tallada en una sola masa de piedra caliza, observando el desierto desde hace milenios. Los egiptólogos sostienen que fue construida hacia el 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren, pero Hancock afirma que esa fecha es errónea. El geólogo Dr. Robert Schoch fue quien se atrevió a cuestionarlo. En los años 90, analizó la Esfinge no como un monumento arqueológico, sino como una formación geológica. Su hallazgo sacudió a la comunidad científica. Las profundas fisuras verticales del monumento no fueron causadas por el viento o la arena, sino por lluvias intensas y prolongadas. Este tipo de erosión hídrica solo pudo haberse producido durante un periodo de fuertes precipitaciones, algo que Egipto no experimenta desde hace más de 10.000 años.
La última vez que el clima de Giza registró lluvias suficientes para generar esa erosión fue hacia el 10.500 a.C. Si la Esfinge realmente fue tallada entonces, sería mucho más antigua que las pirámides y anterior a toda la historia dinástica conocida. Eso implicaría que una civilización avanzada existía miles de años antes de lo que enseña la historia oficial. Hancock conectó los hallazgos de Schoch con la hipótesis de un cataclismo global, posiblemente un impacto de cometa o un deshielo repentino ocurrido alrededor del 10.500 a.C., conocido como el evento del Dryas reciente. Este suceso habría puesto fin a la última era glacial, destruyendo culturas avanzadas y dejando solo rastros dispersos de su existencia. Si la Esfinge fue esculpida antes de ese desastre, sería uno de los pocos monumentos supervivientes de una civilización perdida, cuyos ingenieros dejaron un mensaje grabado en piedra. Aunque los historiadores tradicionales rechazaron esta teoría, no pudieron refutar la evidencia geológica. Solo el agua puede producir ese patrón de erosión. Hancock concluye que la Esfinge, al igual que las pirámides, no fue creada por los faraones, sino adoptada por ellos. Y si fue construida hacia el 10.500 a.C., no puede ser coincidencia que las estrellas de esa época se alineen perfectamente con los monumentos de Giza. Antes de revelar quién pudo haber construido las pirámides, Hancock lanzó una pregunta. ¿Y si las pirámides no fueran tumbas ni monumentos funerarios, sino parte de un mensaje universal escrito en el cielo? Esta idea se conoce como la teoría de la correlación de Orión, propuesta por Robert Bauval. Bauval observó que las tres pirámides de Giza no están alineadas en línea recta, sino que una de ellas, la más pequeña, está ligeramente desplazada. Durante años se creyó que era un error constructivo, pero su disposición refleja exactamente las tres estrellas del cinturón de Orión. Pero la historia va más allá. Bauval utilizó software astronómico para calcular cuándo el cinturón de Orión habría aparecido con la misma disposición sobre Giza. El resultado fue sorprendente. Alrededor del año 10.500 a.C. Esa fecha coincide casi a la perfección con los hallazgos del Dr. Robert Schoch sobre la erosión hídrica de la Esfinge. Dos evidencias distintas, una geológica y otra astronómica, apuntan al mismo periodo remoto. Para Graham Hancock, esto no puede ser casualidad. Afirma que la meseta de Giza fue diseñada no solo como un sitio ceremonial, sino como un plano celestial. Esta idea cobra fuerza al observar que otros monumentos antiguos del mundo también reflejan mapas estelares. Desde Göbekli Tepe en Turquía hasta Teotihuacán en México, muchos templos y pirámides se alinean con constelaciones específicas. Esto sugiere un conocimiento global y antiguo, compartido por civilizaciones mucho más avanzadas de lo que imaginábamos. Como dice Hancock, son mapas celestes tallados en piedra, mensajes de los sobrevivientes de un cataclismo global, hombres que conocían las estrellas, dominaban la geometría y querían ser recordados no con palabras, sino uniendo la tierra con el cielo. Así, la pregunta no es cuándo se construyeron las pirámides, sino quién poseía el conocimiento y la capacidad para levantarlas con tanta precisión miles de años antes del Egipto dinástico. Y Hancock asegura haber hallado la respuesta. Los constructores fantasma, vestigios de una civilización perdida. Aquí es donde Hancock lanza su mayor desafío a la historia oficial. Las pirámides, dice, no fueron obra del faraón Keops, ni de ningún faraón. Fueron construidas mucho antes, por los sobrevivientes de una civilización avanzada anterior a la era glacial, destruida hace unos 12.800 años por un cataclismo global, quizás el impacto de un cometa durante el período Dryas reciente. No eran hombres primitivos, sino arquitectos, astrónomos y navegantes excepcionales, los magos de los dioses. Cuando su civilización colapsó, algunos sobrevivientes transmitieron su conocimiento por el mundo, sembrando las bases de las culturas antiguas posteriores. La Gran Pirámide sería uno de sus mayores legados, no una tumba, sino una cápsula del tiempo, un mensaje tallado en piedra para resistir inundaciones, guerras y el olvido.
Lo inquietante es que estructuras similares y alineaciones cósmicas se repiten en todos los continentes, desde la Pirámide del Sol en Teotihuacán hasta Angkor Wat en Camboya, o las pirámides de Meroe en Sudán. Todas muestran constantes matemáticas, alineaciones astronómicas y rasgos arquitectónicos casi idénticos, aunque sus constructores jamás tuvieron contacto. Para Hancock, esto es la huella de una misma mano, el eco de un conocimiento ancestral que trascendió el tiempo. Los constructores de Giza, dice, crearon una geometría sagrada, midieron las dimensiones de la Tierra y codificaron la precesión de los equinoccios. Saberes que apenas comenzamos a redescubrir. Y entonces llegó su afirmación más polémica. Hancock no especula, presenta evidencias. Mediante geología, astronomía y análisis arquitectónico, construye un caso sólido que apunta a una civilización perdida, más antigua, inteligente y avanzada de lo que nuestros libros de historia admiten. Pero si esto es cierto, y la historia oficial está tan equivocada, ¿por qué no se nos dice la verdad? Hancock sostiene que existe un encubrimiento, no solo un error académico, sino una censura deliberada. En 1993, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink envió un robot, el U-Pout-2, a los conductos internos de la Gran Pirámide. Descubrió una pequeña puerta sellada que conducía a un espacio desconocido. Sin embargo, en lugar de impulsar nuevas investigaciones, las autoridades egipcias, dirigidas por Zahi Hawass, le prohibieron continuar. Hasta hoy, ese misterio permanece sin resolver. Años después, en 2017, científicos aplicaron tomografía de mones para escanear la pirámide. Detectaron un enorme vacío oculto sobre la gran galería, tan grande que podría albergar un avión. Pero nuevamente, no se permitió el acceso. Ninguna cámara, ningún estudio adicional, solo silencio. Hancock interpreta este patrón como un bloqueo sistemático. Cree que estos hallazgos se ocultan no por peligro, sino por lo que implican. Si las pirámides no fueron obra de los egipcios dinásticos, toda la historia debería reescribirse. Instituciones, reputaciones académicas y orgullo nacional dependen de mantener la versión actual. Cuestionarla sería dinamita. En lugar de investigación abierta, hay puertas cerradas. En vez de respuestas, excusas. Hancock no afirma tener todas las verdades, pero exige algo fundamental: mejores preguntas. Si tiene razón, entonces no somos la primera civilización avanzada sobre la Tierra, y quizá tampoco seamos la última. ¿Qué opinas de la evidencia presentada por Hancock? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.